buenas noches, bendiciones, ¿cómo están? Ya estamos aquí esperando pues que hoy también podamos tener un tiempo hermoso a través de la palabra de Dios y que todos podamos recibir esa bendición que viene de parte del cielo. De mi parte, de mi esposa, estamos muy contentos de poder estar con ustedes y que ustedes también puedan estar con nosotros. Hemos visto cómo hemos estado avanzando. Le damos gracias a Dios por todos aquellos que se están reuniendo con nosotros ya. Solamente pues anhelamos que podamos ir reuniéndonos cada vez un poquito más, que usted pueda estar animando también a otros. Claro, le estamos recomendando de que se cuiden, que sean prudentes, pero es importante que podamos ya congregarnos para alabar al Señor, para glorificar su nombre. Y pues me da mucho gusto de poderles saludar desde aquí y pues que la podamos estar pues pasando bien primeramente en el Señor. Él es el que derrama sobre nosotros su bendición día con día y creo yo que Él ha sido fiel en todo tiempo y en todo momento. Estamos muy contentos también de mirar de que las familias se están uniendo cada día mucho más. Y esperamos en el Señor también que a través de todo esto muchos hayan buscado del Señor, hayan acercándose, se vayan acercando al Señor en todo tiempo, en todo momento, y que usted mismo haya estado creciendo en Él, que su corazón, su vida, en esa relación con Dios vaya siendo mucho mejor. Una de las cosas pues que anhelamos, ahí sabemos de que todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando, son pues cosas que nos están avisando de algo pues que pronto creemos que va a suceder y que esta es la venida de nuestro Señor. Esperamos en Dios de que todos los que estamos esperando esa venida, pues, sigamos firmes en el Señor, sigamos fuertes, sigamos anhelando cada día una mayor unión, una mayor unidad, no solamente en la familia, sino precisamente en la familia de Dios. Dice la palabra del Señor de que somos un cuerpo y todos unidos conforme cada coyuntura nos vamos animando y nos vamos ayudando los unos a los otros para ir edificando la iglesia o el cuerpo de Cristo y se vaya edificando en amor sobre todo. Así que pues vamos adelante y esperamos en el Señor pues que usted también siga adelante. Hay algunas personas pues algunos hermanos, hermanas que no pueden llegar, pero pues esperamos también que a través de su ayuda usted pueda enviarnos sus donativos, ofrendas, sus diezmos también. Sí, somos un cuerpo y estamos pues trabajando y esperando en el Señor de que pronto podamos estar reunidos. Bueno, hoy en esta noche quiero compartirles un tema sobre la bendición que nosotros tenemos de ser hijos de Dios. Es una gran bendición y aparte de eso pues tenemos grandes beneficios como todo hijo de familia que pertenece, o sea, más bien pertenece a una familia que ha nacido en casa, tiene sus padres y sus padres lo guardan, lo cuidan, lo educan, lo corrigen, bueno, en fin, muchas cosas ven por ellos. Así también el Señor con nosotros tiene un especial trato, una especial bendición para todos sus hijos. Así que vamos a mirarlo a través de la palabra de Dios, pero antes vamos a mirar, a hacer un poquito vamos a recordar algunas cosas de dónde el Señor nos ha sacado, cómo nos ha sacado, el precio que el Señor pagó, de dónde venimos también y cómo es que venimos a ser hijos de Dios, y también vamos a mirar cómo ese favor que tenemos por ser hijos de Dios, el beneficio, la bendición, ¿cómo le llamamos esta? También las responsabilidades como hijos de Dios, aunque hoy quizás no lo estemos viendo, pero vamos a mirar los beneficios que tenemos como hijos de Dios.
Así que vamos a hacer una pequeña oración. Le pido al Señor que nos guarde, nos cuide, nos dirija en este momento y en este tiempo para que su palabra fluya de una manera preciosa, como dice, que vaya hasta lo más profundo de nuestro corazón y esta palabra quede cimentada en nuestro ser. Bendiciones, todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, primeramente vamos a mirar algo que pues ya conocemos, pero es necesario que lo podamos recordar. Hoy todos los seres humanos descendemos de un mismo linaje, descendemos del linaje de Adán. Vamos a mirar a través de la palabra de Dios cómo el apóstol Pablo, allá en el libro de los Hechos, comenta cuando estaba en Atenas. Yo les invito a que puedan abrir sus Biblias o apuntar este pasaje que está en Hechos capítulo 17, versículo 22 en adelante, y dice la palabra de la siguiente manera. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerles a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Después que el apóstol Pablo les habla de estas cosas, él declara lo siguiente. En el siguiente versículo podemos leer, dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Aquí hay una enseñanza bien hermosa y nos dice que todos sin duda alguna, somos de una misma sangre. Así dice, Dios nos ha hecho de un solo linaje, ¿sí? Y también dice: para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aquí también podemos mirar de que el hombre pues se quiere salir de esos límites. Él ha puesto al hombre, al ser humano aquí en la tierra, con un propósito, con una razón. Y esto es el lugar donde Dios nos ha puesto y donde vivimos, y que deberíamos de cuidar lo mejor que podamos. Bueno, entonces, y otro punto que nos da, dice que para que busquen a Dios en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Bueno, viendo esto, podemos mirar que Adán fue creado por Dios, así como también la mujer, y de él o de ellos descendemos todos los seres humanos. Nacimos cuando ya Adán y Eva habían sido echados fuera del huerto del Edén. Quiere decir que nacimos con una herencia de pecado y desobediencia. Por eso es que decimos que traemos una naturaleza pecaminosa, porque nacimos de ellos cuando ellos ya habían salido, habían sido echados del huerto del Edén. Es allá cuando empieza toda la descendencia hasta nuestros días. La Biblia nos dice que por cuanto todos pecamos, o todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir que el hombre, o sea, el ser humano, dejó de tener comunión con Dios, ¿sí? Vamos a mirarlo allá en Romanos 3:23. Dice la palabra de Dios lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sabemos que en el huerto de Edén, Adán y Eva vivían pues gloriosamente, plácidamente, no había falta de nada, todo lo tenían, solamente que el Señor les dijo que pues, o les dio un mandamiento y les dijo: de todo árbol que hay aquí en este huerto pueden comer, menos de uno, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Ellos vivían sin ningún problema, pero cuando ellos desobedecieron, vino el pecado, y por causa del pecado pues ellos tuvieron que ser echados del huerto del Edén. ¿Qué sucedió entonces? El ser humano, o sea, murió en su espíritu, pues esa era la parte que se comunicaba con Dios. Asimismo, el ser humano también sufrió la muerte física a causa de la desobediencia y el pecado.
Cuando hablamos de que murió espiritualmente, murió en su espíritu, es lo que le estaba comentando hace un rato, se separó de Dios, es como que se haya desconectado de Dios, ¿sí? Y a causa del pecado, lo único que le esperaba al ser humano era una separación eterna de Dios. Pues la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es precisamente la separación eterna del hombre con Dios. Ahora en Romanos capítulo 6, versículo 23, en la primera parte dice, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Bueno, debido a esto, el ser humano se quedó sin Dios, o sea, se desconectó de Dios. Podríamos decir que toda la humanidad quedó huérfana, quedamos huérfanos sin Padre, o sea, sin Dios, que nos creó y nos formó a su imagen y semejanza. ¿Y qué fue lo que pasó? Que quedamos en este mundo a merced del diablo o de Satanás, el cual tomó, o más bien arrebató a Adán a causa de la desobediencia de él, la autoridad que Dios le había concedido a él para gobernar en el mundo. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nos está hablando de que todo el mundo está influenciado por Satanás, está bajo el poder del maligno. Entonces, desde entonces el ser humano vivió conforme a sus propios razonamientos, se separó de Dios y dejó de tener esa comunión con Dios, y él, al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues se quiso hacer igual a Dios. Y eso es lo que ha pasado a través de toda la existencia del ser humano. El hombre siempre ha querido ser Dios, se levanta, quiere hacer cosas, ahorita sobre todo a través de la ciencia y de todo lo que está pasando, hay gente que quiere gobernar el mundo, y esto de gobernar el mundo no ha sido de ahora, podemos ver a través de la historia, hombres famosos, gente que ha querido conquistar el mundo, gobernar el mundo, ser prácticamente como los dueños del mundo, y todavía está pasando, y esa es la lucha y la guerra que hay, de que quieren ser el primero y quieren ser los más influyentes y quieren ser los más poderosos. Entonces por eso es que hay muchas luchas, hay muchas guerras, ¿sí? Entonces el hombre ha querido andar bajo sus propios razonamientos, han puesto a un lado a Dios, ¿sí? ¿Qué pasa también con nosotros cuando ponemos a un lado a Dios y no está incluido Dios en nuestros planes, en nuestros proyectos, en el trabajo, en la casa, en el matrimonio, en todas las áreas? Pues vamos a tener problemas. Pero cuando ponemos a Dios, consideramos sus mandamientos, consideramos su palabra, entonces las cosas andan de una manera diferente, empiezan a caminar conforme a la voluntad de Dios, y lo que camina conforme a la voluntad de Dios siempre va a ser bendecido. Entonces, pues aunque el hombre es un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, les decía yo hace un momento de que el espíritu se desconectó de Dios y empezó a vivir de acuerdo a su alma, la cual depende de lo que ve y siente. O sea, por eso hay ese dicho, ¿verdad? Que dice de no lo puedo creer hasta que yo no lo vea, ¿sí? Entonces todo es, el hombre en su alma solamente quiere que las cosas se puedan confirmar, se puedan ver, se puedan tocar, ¿verdad? Nosotros sabemos que lo que tenemos como le diría yo, con el mundo, o sea, con la exterior, pues son nuestros sentimientos, son nuestras emociones, son nuestros 5 sentidos. Vemos, oímos, tenemos olfato, gusto, y tenemos el tacto también, ¿correcto? Eso es lo que nos da un sentido aquí en este mundo. Entonces es muy importante que podamos mirar esto, ¿verdad? Así vivió el hombre, y entonces el hombre sin Dios así vive. El hombre está, dice, vimos hace un momento, dice que por causa del pecado fue destituido de la gloria de Dios, dejó de tener comunión con Dios. Pero vamos a mirar otro punto, ¿verdad? Y este es de que vamos a mirar que Dios siempre ha amado al ser humano, pero Dios dice, ¿verdad? Su palabra, que siempre por amor es que el hombre ha podido venir nuevamente a Él. Vamos a mirar que por su infinito amor y misericordia envió
Dios a su Hijo Jesucristo a este mundo y lo envió en el tiempo señalado para que a través de él el ser humano tuviera la oportunidad, escuche bien, de volver a esa gloria que perdió por causa del pecado. Y la única forma que lo podía hacer es poder establecer con Dios, pero tenía que haber algo muy importante o alguien que pagara para que el hombre pudiera recuperar esa gloria. Solamente lo pudo hacer a través de Cristo. Esa gloria fue nuevamente, esa oportunidad fue a través, ¿verdad?, de Cristo, para volver a esa gloria de la que había él sido destituido. Vamos a mirar en el Evangelio de San Juan, vamos a mirar qué es lo que nos dice en Juan 1:11, versículo 12 y 13. Ahí vamos a mirar cómo es que nosotros nos empezamos a acercar a Dios, pero más que nosotros, es el Dios mismo que se acercó a nosotros y nos trajo esa salvación y nos trajo de nuevo al reino de Dios. Vamos a mirar qué dice. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esto habla de que Jesús vino a su pueblo Israel y ellos no le recibieron. Pero luego dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De esta manera podemos decir que todos los que reciben a Jesús en su corazón y creen en Él, les da el derecho o el poder de ser hijos de Dios. De ser hijo de Dios. Escuche bien, estábamos perdidos, la humanidad estaba perdida y sin Dios en este mundo, y estábamos perdidos usted y yo también, y de ahí nos rescató el Señor por medio de su sangre que derramó en la cruz. Este fue el precio que Dios pagó para que nosotros podamos ser devueltos a esa gloria, devueltos al reino de Dios. Vamos a mirar un pasaje que está en Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra del Señor así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, así vivíamos, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Quiere decir que en Cristo nosotros venimos a tener nuevamente vida en Dios. Les había dicho que el hombre se había desconectado con Dios. Y así vivimos por mucho tiempo, usted y yo. Ahora en Cristo es diferente, pero vivimos desconectados con Dios, desconectados de Dios, ¿verdad? Así vivíamos. Vamos a mirar en Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice la Biblia de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, escuche bien esto, hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Este pasaje encierra riqueza espiritual, una riqueza grande y una revelación para nosotros mismos de cómo nosotros sin tener a Dios, Él mismo nos acerca hacia Él. Por su gracia nos podemos acercar a Él, que dice que estábamos muertos en nuestros pecados, pero aún así Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, ahora podemos mirar que ahora en Cristo somos hijos de Dios. Nos adoptó en Cristo para ser sus hijos, parte de su familia, y si somos sus hijos, Él es entonces nuestro Padre Celestial, ¿correcto? Entonces usted y yo, al venir y creer
en Jesucristo, al aceptarlo en nuestro corazón, Él nos hace parte de su familia, nos adopta, ¿sí? Nos tiene con Él y Él se vuelve nuestro Padre espiritual. Aunque se oye duro esto, ¿verdad? Nosotros estábamos sin Dios, sin Padre, estábamos como huérfanos ahí a merced del enemigo que actuaba como un padre también, ¿sí? Llevándonos por caminos de error, por caminos de pecado, alejándonos cada día más de Dios. Sin embargo, gracias a Dios por su misericordia, y eso es lo que Dios quiere todavía de los demás. Sí, porque Dios tiene todavía mucha gente en este mundo, en esta ciudad. Él tiene mucha gente que todavía va a venir a los pies de Jesucristo mientras Él viene. Pero nos ha dado esa misión también a nosotros para que podamos llevar la palabra y decirle a la gente de que aunque están en este mundo y aunque viven en pecado, hay una solución para sus vidas. Mucha gente ahora pues no considera esto y piensa que todo así debe de ser, ¿verdad? Conforme como piensan, así deben de vivir. Quieren cambiar las cosas, pero yo les digo, ¿verdad? Tenemos que ser firmes en lo que Dios dice en su palabra, porque lo que salva al hombre es precisamente la palabra de Dios. Lo que salva al hombre es la fe en Cristo Jesús. Lo que hace que una persona se vuelva hijo o hija de Dios es la sangre de Cristo, ¿verdad? El que cree en Él, el que se entrega a Él, entonces viene a ser hijo o hija de Dios. Bueno, entonces pertenecemos a Dios. Él se volvió nuestro Padre, escuche bien, por medio de la adopción. Y le voy a decir esto es importante. Es importante que sepamos de este término, que lo que este término significa, porque si lo sabemos y lo entendemos, podremos estar seguros de lo que Dios es para los que estamos en Cristo, sus hijos. ¿Sí? Tenemos que tener esa confianza de poder llegar a Él y poder decirle con todo nuestro corazón: papá, Padre, aquí estamos. ¿Se acuerda de Jesús cuando sus discípulos le dijeron: enséñanos a orar, Señor? Y el Señor les habló y les dijo: ustedes van a orar de esta manera. Y le dijo: cuando ustedes estén orando van a decir: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí? Jesús vino a mostrar al Padre. Jesús vino a mostrar a su papá, y vino para que aquellos que todavía no lo conocían como tal se pudieran acercar, no se alejaran. Muchas veces por causa de la desobediencia, del pecado, el hombre en lugar de acercarse al Padre se aleja de Dios, se aleja cada vez más, no considera que Él está esperando con sus brazos abiertos para poderle decir: hijo, ven, ¿sí? Pero le damos gracias a Dios de que Él nos habló a nuestro corazón, y yo creo que a mucha gente el Señor le seguirá hablando. Le decía yo un poquito, ¿verdad? Debemos conocer claramente este sentido de adopción. A lo mejor usted, alguien que pueda estar escuchando este mensaje, no tuvo padres, o más bien no conoció a sus padres, porque padres naturales sí los debe haber tenido. No conoció o se salió de la casa. Hay gente que es huérfano, huérfana, queda. Hay gente que está en los orfanatorios porque fueron abandonados. Muchas personas no conocen a su papá y a su mamá, quedan y van a un lugar donde están esperando que alguien los adopte. Ahí donde están pues la ayuda del gobierno, o muchos también huérfanos andan por las calles. Nunca han conocido el amor de un padre, el beso de un padre, el cuidado de un padre, la guianza de un padre, ¿sí? Y ellos son los que un momento más pueden entender esta palabra cuando son adoptados. Así andábamos nosotros, ¿sí? De aquí para allá. Pensábamos que andábamos bien, pero andábamos todos torcidos, andábamos en un camino que nos alejaba de Dios. Pero gracias al Señor que Él nos adoptó, ¿sí? Y le voy a decir que es la adopción. Escuche bien, la adopción es un acto jurídico en virtud del cual un adulto, una persona mayor, ¿verdad?, una familia toma como propio a un hijo ajeno con el fin de establecer con él una relación paterno-filial con idénticos o análogos vínculos jurídicos
de los que resultan de la procreación. En otras palabras, cuando una persona, un niño es adoptado en una familia y en esa familia hay hijos, este niño o niña adoptado viene a participar de todos los beneficios que tienen los que nacieron en casa, ¿sí? Entonces esto es muy importante que lo podamos entender, porque esta es una bendición de parte de Dios para nosotros, de parte de nuestro Padre. Dice la palabra de Dios que Él le envió a su Hijo, ¿qué? Unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios solamente tuvo un Hijo, Jesucristo, ¿correcto? Pero a través de Jesús también nosotros venimos a ser, ¿qué? Sus hijos, a causa de la fe en Cristo Jesús. Nos adopta, y entonces todos nosotros, los que somos hijos de Dios, venimos también a tener los mismos derechos, así como las mismas obligaciones, los mismos beneficios que Jesucristo como Hijo de Dios. Por eso dice la palabra del Señor, lo vamos a mirar en un momentito, de que no solamente somos herederos, y somos herederos porque somos hijos. Los que no son hijos no pueden ser herederos. Entonces nosotros tenemos una herencia también, como Cristo la tiene. Por eso dice la palabra de Dios que no solamente somos herederos de Dios, sino también coherederos juntamente con Cristo. Esto es como en una familia. Cuando el padre deja herencia, le deja a todos los hijos. Quiere decir que todos son coherederos de la riqueza del Padre. Y le damos gracias por ello. Entonces podamos entender, ¿verdad?, que tenemos un Padre que se ocupa de nosotros, que está pendiente de nosotros, que Él nos mira precisamente como hijos. Vamos a mirarlo. En Romanos 8, 14 y 15 dice la palabra del Señor así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo que quiere decir que desde que aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo vino a nuestra vida. Pero escuche lo que dice el versículo 15. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, escuche bien, el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Sí? Hemos recibido el espíritu de adopción, tenemos al Espíritu Santo. En el libro de Gálatas también nos dice que el Señor nos ha dado de su espíritu, por el cual podemos clamar: Abba, Padre. Abba quiere decir papá, ¿sí? No es lo mismo decir padre que papá, y no es lo mismo decir papá que decir papacito. Sí, son connotaciones, son palabras que tienen que ver con una mayor relación. Por ejemplo, si hay alguien que no tenga una buena relación con su papá, pues a lo mejor le llamará padre, o no sé cómo le llamaría, pero cuando hay una buena relación, ¿verdad?, se puede acercar, le puede dar un abrazo, le puede dar un beso, le puede decir: papá, papito, cómo te quiero, cómo te amo, tú eres mi héroe. En fin, hay muchas cosas, ¿verdad?, que podemos decir cuando amamos a alguien, y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad?, que lo veamos como papá, como el Padre, ¿verdad? A lo mejor nuestro Padre terrenal no fue tan amoroso con nosotros, a lo mejor no fue tan expresivo con nosotros, ¿verdad? Fue un ser humano también, es un ser humano nuestro Padre, aquí en la tierra, tiene errores, falla, a veces no lo podemos comprender. Los jóvenes muchas veces no comprenden a sus padres, los juzgan, en fin, pero son seres humanos. Pero lo que sí podemos decir, que cuando hay una buena relación nos podemos acercar con ellos. Pero quiero decirte que si tú sufriste de alguna manera también ese distanciamiento, ahora en Dios, ahora a través de Cristo, tienes a un Padre que te ama, que dio a su Hijo para que te rescate del lugar donde estabas, y que ahora tiene los mismos beneficios que tiene su Hijo Jesucristo. Hay una parte en la palabra de Dios que Jesús nos llama hermanos. Somos sus siervos, pero también nos llama a sus hermanos. Somos parte de Él, ¿sí? Parte de su familia. Por eso en una ocasión, cuando llegaron los discípulos y le dijeron: Señor, ahí están tocando allá a la puerta, y salimos a ver, y fíjate que son tu mamá y tus hermanos que te andan buscando, ¿sí? Él estaba en una reunión, a lo mejor estaba cerrada la puerta, no sé, pero entonces llegaron y preguntaron por él. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Y quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Son los que hacen la voluntad de mi Padre
¿verdad? Son los que Él consideró parte de su familia. Así que los que somos parte de su familia somos sus hijos, los que hemos creído, los que hemos aceptado en Cristo y que anhelamos ahora hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Antes no podíamos hacer la voluntad de Dios porque no había esa parte que se comunicaba con Dios, que era el Espíritu, porque estábamos desconectados con Dios. Pero cuando recibimos a Jesús, ese es el Espíritu que está en nosotros, se volvió a revivir, se volvió a conectar con Dios, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Entonces, ahora sí tenemos la capacidad en Cristo, tenemos la fuerza en Cristo de poder hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en su palabra. Yo espero que me pueda estar explicando esto, pueda estar comprendiendo esto. Ahora, gloria a Dios. Entonces ahora como hijos de Dios podemos tener una relación con Él. El Espíritu Santo, quien vive en nosotros, dice la Biblia que nos da esa convicción de ser hijos de Dios, de que somos hijos de Dios. Así que usted puede decirse en esos momentos difíciles, situaciones, yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios, ¿sí? No diga, Señor, yo vengo aquí como tu siervo, yo vengo aquí porque hice tantas cosas. Usted le puede decir al Señor cuando venga al Señor, solamente vengo como un hijo, vengo como tu hijo, vengo como tu hija, papá, de tener esa relación con Él. Cuando usted necesita la ayuda de Dios, aunque siempre la necesitamos. Dice la palabra de Dios que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? Podemos ir a Él y podemos ir en esa relación, porque es el Espíritu Santo que nos da esa convicción. Y que como hijos de Dios, les decía yo hace un momento, somos herederos de Dios. Y le voy a decir esto, ser heredero de Dios es uno de los grandes beneficios de ser hijos de Dios, que somos herederos de Él, ¿sí? Tenemos herencia en el reino de Dios. Ahí el apóstol Pedro dice que en el cielo tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, una herencia que no se va a acabar, que no va a dejar de tener el poder adquisitivo, ¿sí? Tenemos una herencia poderosa en los cielos. Y que aparte de eso también somos coherederos juntamente con Cristo. Vamos a mirarlo en Romanos 8, 16 y 17. Aquí vamos a mirar uno de los beneficios de ser hijos de Dios, de los derechos, vamos a decirlo así. Un hijo puede llegar, estar en la casa, pues son muy raros los hijos que puedan decir a su papá o a su mamá, mamá, voy a abrir el refrigerador y voy a tomar algo, ¿sí? Por la mayoría van al refri y lo que está en el refri es de ellos lo toman, ¿sí? Así es. Un hijo puede llegar con el padre que tiene un vehículo y le dice, papá, préstame el carro, ¿ah? Y si hay más confianza, él toma la llave y se lleva el carro. Claro, debe haber una relación adecuada en todo esto, ¿verdad? Pero fíjese bien el favor, el beneficio, el derecho, ¿verdad? No vamos a hablar de las obligaciones, aunque también tenemos responsabilidades como hijos de Dios. Pero hoy en esta noche quiero hablarle de esas favores, de ese beneficio, de esos derechos que Dios nos ha dado como hijos, ¿verdad? Romanos 8, 16 y 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, fíjense bien lo que dice, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por eso es necesario que aprendamos la palabra de Dios, que sepamos lo que Dios tiene para nosotros, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, somos herederos y también coherederos juntamente con Cristo. Vamos a mirar otro de los grandes beneficios de los derechos, ¿verdad?, que tenemos por ser hijos de Dios. Vamos a mirar algunos. En Lucas capítulo 11, versículos 11 al 11 y 13, ¿verdad? Vamos a brincar un versículo, no lo puse ahorita, pero dice, vamos a mirar, el versículo 11 dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? Y si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, ¿verdad? Versículo 13, brincamos un versículo, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Escuche bien lo que dice, vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pida. En otro de los evangelios dice, y dice también
pues si vosotros siendo malos sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará las cosas que le pidan. Entonces, aquí tenemos uno de los grandes derechos que podemos pedirle al Padre. Le podemos pedir como hijos, y dice, y hace una comparación, que si nosotros como padres somos malos, le procuramos dar las cosas mejores a nuestros hijos, como los padres. Usted sabe que los hijos ahora se van a comprar un par de zapatos, camisas, lo que compren. Ellos no quieren cualquier camisa, quieren una camisa de marca, no quieren cualquier teléfono, no quieren cualquier computadora. Y sabe, los padres pues de alguna manera buscan la forma de darle lo mejor a sus hijos. Y eso es lo que dice el Señor: si ustedes siendo malos buscan darle lo mejor a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Sí? Aunque a veces no lo entendemos quizá, porque a veces queremos cosas que realmente no nos hacen falta. Sabe lo que nos hace falta y Él siempre va a estar pendiente de nosotros. ¿Qué beneficio tan grande es este? ¿Verdad? Vamos a mirar otro de los beneficios grandes que Dios nos ha dado como hijos. Vamos a mirarlo allá en 1 de Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Tenemos el amor de Dios, ¿verdad? Tenemos el amor del Padre en nuestra vida. Para que usted no se avergüence. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Versículo 2, escuche bien, dice: amados, ahora somos ¿qué? Hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Escuche bien, y esto solamente lo van a tener y lo tienen los que somos hijos de Dios. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando se manifieste el Señor, ¿verdad? Cristo, dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Este es un beneficio maravilloso. Y cuando hablamos de la venida del Señor y hablamos del arrebatamiento de la iglesia, ¿quiénes son los que se van con el Señor? Los hijos y las hijas de Dios. Y dice aquí que cuando Él se manifieste, vamos a ser como Él también es. Esta es una bendición, mis amados hermanos, para todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Quizás algunos puedan mirar, oh, eso, ¿cómo es eso? ¿Cómo está? Porque la mayoría de la gente cree que son todos, el mundo es hijo de Dios, pero ya lo vimos en la palabra. Todo el mundo es creación de Dios. Dios creó al hombre y todos somos de un mismo linaje, pero cuando venimos y aceptamos a Jesús, venimos a ser parte de la familia de Dios. Vimos que por causa del pecado, el hombre se quedó sin Dios, se desconectó de Dios, y su fin solamente era la muerte, porque eso es lo que produce el pecado. Pero en Cristo Jesús venimos a ser hijos. El Señor nos restaura para volver a estar en su reino, y esto es maravilloso, ¿sí? Vamos a mirar otro beneficio que Dios nos ha dado como hijos. Sí, dice en Efesios 1, 3 al 5, escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando de Jesús y está hablando de Dios su Padre, de Dios, y lo está hablando como Padre. Dice, pero fíjese lo que dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esta bendición, mis amados hermanos, no la tiene cualquier persona, solamente los tenemos los hijos de Dios. Nosotros podemos declarar, Señor, tú me has bendecido con toda bendición espiritual, ahí juntamente con Cristo, en los lugares celestiales. Ayúdame a entender, ayúdame a mirar todo lo que tú has hecho por mí, ¿verdad? Y el versículo 4 dice, según nos escogió, dice, en Él, antes de la fundación del mundo. Usted y yo ya estábamos separados para Él, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser, aquí viene otra vez la palabra, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. La única manera en que una persona puede ser hijo de Dios es que sea adoptado por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Podríamos decir, el único que da la orden para que
podamos ser hijos de Dios es Jesucristo. Él es el que firma, es el que autoriza, y por medio de su Espíritu Santo Él nos pone en la familia de Dios. Dice la Biblia que no somos engendrados de voluntad de hombre ni de voluntad de carne, sino de Dios. Venimos a nacer, tenemos un nuevo nacimiento para estar en el reino de Dios. Qué bendición tenemos como hijos de Dios, ¿verdad? Esto es alguno de los beneficios que tenemos en el Señor. Y por último voy a nombrar uno. Hay muchos más, pero voy a nombrar uno. Fíjese bien lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 32. Vaya usted ahí conmigo. Dice la palabra de Dios así: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre, escuche bien, está hablando de papá, dice: a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Sí? ¿Qué es lo que le ha placido el Señor? Darnos el reino. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 1:6, dice que Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para el reino de Dios. Somos parte del reino. A Él le ha placido que usted sea parte, que seamos parte de su reino. Dice la Biblia que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a restaurar nuevamente al hombre. El otro día, meditando un poquito en lo que dice la palabra de Dios, porque el Señor en su andar aquí en la tierra durante esos 3 años que estuvo aquí en su ministerio, ¿sí? En su ministerio, porque Él tuvo muchos más años, ¿verdad?, aquí en la tierra, pero en su ministerio Él llamó solamente a 12 hombres. No llamó a mujeres, muchas mujeres le siguieron, muchas mujeres apoyaron el ministerio de Jesús. A muchas mujeres el Señor las levantó, las liberó, les ayudó, ¿sí? Pero Él solamente llamó a 12 hombres. ¿Por qué? Porque el hombre fue el que había perdido la autoridad y el gobierno en este mundo, el gobierno espiritual, el gobierno que Dios le había dado, ¿sí? Entonces Dios restaura al hombre, ¿verdad?, lo vuelve a levantar para que lo que él se había perdido, Él lo vuelva a tomar, ¿sí? Él tomó nuevamente esa autoridad y nos las ha dado a nosotros. Por eso es que dice la palabra de Dios que el hombre es la cabeza del hogar. Su cabeza del hombre es Jesucristo. Cuando el hombre acepta a Jesús y se rinde a Jesús y lo considera su cabeza, lo considera su autoridad, todas las cosas se van alineando, ¿sí? Se van alineando. Entonces el hombre es la cabeza, la mujer el cuerpo, vienen a ser uno solo. Y por eso le damos gracias a Dios, porque ahora tenemos todas estas bendiciones. Él nos ha dado el reino, nos ha bendecido con toda bendición en lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos separó desde antes. Cuando Él venga, vamos a ser como Él, por el amor de Dios, que somos llamados hijos de Dios, que podemos estar confiadamente de que cuando nosotros pedimos algo al Padre, Él nos los va a dar. Y también que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Qué bendición es esta que nosotros tenemos con Dios. También tenemos muchos más beneficios y tenemos también una forma de cómo conducirnos como hijo de Dios, pero se lo voy a hablar en otra conferencia, en otro tiempo, ¿verdad? Pero cuando menos yo quisiera que usted hubiese apuntado todo esto y usted pueda, ¿verdad?, llegar con confianza al Padre y usted saber que tiene una herencia en el Señor, que usted saber que usted ha sido bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús, que usted puede llegar con confianza al Padre y decirle, ¿verdad?, papá, te necesito esto, pero sobre todo poder tener esa relación de hijo a padre, saber que el Padre le ama, que por amor, ese amor que el Padre nos ha tenido, Él nos llama a sus hijos, porque Él nos ve a través de Jesús, que cuando Él se manifieste vamos a ser como Él también, y que también, ¿verdad?, en esta ocasión podemos conocer de que Él le ha placido darnos el reino. Somos parte del reino de Dios. Así que, mis amados hermanos, les bendigo en esta noche. Gracias a Dios por todos los que hoy se conectaron. Yo espero en el nombre del Señor que muchos más puedan hacerlo, que se interesen realmente por estar, ¿verdad?, creciendo en el Señor,
que puedan entender, que puedan captar todas las cosas que Dios tiene para nuestra vida. Así que pues les animo a ustedes, y mañana a las 10 de la mañana nos estaremos congregando ya en la presencialmente. Esperamos que usted pueda estar también, ¿correcto? Pásenle ahí la página a otras personas que se puedan conectar. Solamente es que se metan al Face y ahí nos van a encontrar, ¿correcto? Gloria a Dios. Dios les bendiga, y recuerde, si usted aceptó a Jesucristo, usted es un hijo o una hija de Dios, si usted cree en Él. Así, sí, pero si hay alguien que nos pueda estar viendo y dice, ¿cómo puedo ser un hijo de Dios? Yo pensaba que era un hijo o una hija de Dios. No, la única forma de ser hijo o hija de Dios es nacer de nuevo, es aceptar a Jesucristo en el corazón, recibirlo, creer en Él y seguirle a Él haciendo la voluntad del Padre. Gracias por ello. Dios les bendiga de una manera especial. Un saludo, un abrazo, un ósculo santo también, ¿verdad? No lo podemos hacer ahora personalmente porque pues hay que cuidarse, pero les animamos, guárdese, cuídese, pero siga creyendo en el Señor, comparta la palabra, hable del Señor, hable de su fe. Dios bendiga su vida grandemente. Tome nuevamente, mi amado hermano, mi amada hermana, esa bendición que Dios le ha dado, ¿verdad? Ocúpese de allá de aquellas personas que el Señor le ha dado. Bendígalos, guárdelos, motívelos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos primeramente Dios mañana a las 10 de la mañana. Estamos en punto allá en nuestro auditorio. Dios les bendiga.